si ya de pronto la coyuntura es difícil, que las familias no se tornen difíciles, que ese referente más próximo de desarrollo no se torne difícil. El Decreto Supremo 5313 da las reglas para poder hacer la comercialización de carburante, gasolina y diésel importado sin subvención. Las cisternas que están ingresando son cisternas de importación, alrededor de 7.5 millones de litros, e inmediatamente estas se descarguen, se va a empezar a incrementar los despachos tanto a ciudad como a provincia. Mañana tendríamos un 30% de la cantidad de pollo que normalmente llega a estos mercados. Sí, vamos a hablar de la situación que atraviesa nuestro país. Las medidas que ha asumido el gobierno, ¿tendrán estas algún efecto? Ojo, que han recibido varias críticas desde diferentes sectores. Hoy instalamos un panel con profesionales para hablar de este tema. Los saludo. Está con nosotros Luis Fernando Romero, analista económico, nos acompaña desde Tarija. Presente en nuestro estudio Omar Velasco, también analista, y desde Santa Cruz Agustín Zambrana, vicepresidente cívico cruceño. Están los tres con nosotros y voy a arrancar contigo. Omar, ¿estamos bien o estamos mal? Yo diría que al gobierno se le está viniendo la noche porque los problemas hoy de escasez de combustibles, dólares y inflación se están acentuando. El tema de la escasez de dólares del sector público está llevando a las autoridades a tomar un difícil dilema de política económica. Ya que mencionas a tomar decisiones, ¿te parecen correctas las medidas del presidente Luis Arce que lanzó ayer, estos 10 puntos? Es que justamente ese es el punto, porque en realidad el gobierno de alguna forma ha ido rehuyendo su responsabilidad en la toma de decisiones económicas, ¿no? Y por supuesto ha ido sustituyéndolas por medidas administrativas, por digamos de contención, medidas paliativas que en el fondo no resuelven el problema, sino que retrasan la definición. Por tanto, las medidas que se han implantado, estos 10 puntos que tienen que ver con el racionamiento de los combustibles, son medidas necesarias, de extrema necesidad. Son urgentes, pero no solucionan el problema como tal. El problema de fondo, claro, es lo que se piensa. Bien, permíteme por favor, Omar, Luis Fernando Romero, analista, ha hecho un análisis justamente de la situación del país y de estas medidas o de los efectos. Voy a repasar estos puntos y enseguida le doy paso a Luis Fernando para que pueda ayudarnos con la descripción. Las causas de la escasez de carburantes, lo dice Luis Fernando Romero. La subvención representa aproximadamente el 3% del presupuesto general del Estado. ¿Cuáles serían las consecuencias de la subvención? Contrabando masivo a países limítrofes, lo vemos. Consumo en vehículos indocumentados, uso de carburantes en actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. La causa de la escasez de carburante, problema de solvencia y liquidez financiera del Estado producto de la caída de exportaciones de gas natural, inadecuada política hidrocarburífera y energética, dice el analista. Posibles soluciones, ¿qué se puede hacer? Y ya me las explicará más a detalle enseguida. Prestarse dinero para pagar los carburantes importados, liberar las importaciones de carburantes. ¿Cómo es esto, Luis Fernando? Por favor, le escucho. ¿Cómo están? Un gusto saludar a todos. Bueno, para ser un poco directo, creo que las medidas que han implementado el gobierno son solo coyunturales, no estructurales, y es simplemente para organizar y planificar la crisis, pero no ha hecho aparecer dólares. En todo caso, ha subido el mercado paralelo y los carburantes siguen faltando. Creo que si queremos solucionar esta crisis de manera estructural, ya lo has mencionado claramente, habría que eliminar o reajustar profundamente las subvenciones, buscar que el gobierno y YPFB tengan mayor solvencia y liquidez y no ocurra lo que está sucediendo al revés, que era YPFB que antes daba dólares al Banco Central de Bolivia y ahora YPFB es quien tiene que buscar a través del Banco Unión, cosa que es atípica, dólares en el sistema financiero nacional. Y lo otro y lo tercero, cambiar una política hidrocarburífera que ha fracasado, pero eso va a ser a largo plazo. En todo caso, lo único que queda al gobierno, y por eso anoche el presidente ha exhortado nuevamente que aprueben los créditos y ha reconocido sin darse cuenta de que estos créditos van a tener un fin, que es la importación de carburantes. Y de hecho, en anteriores informes, el Banco Central, quien administra precisamente los créditos, es decir, los dólares que llegan al país, lo ha gastado para pagar servicios de deuda e importación de carburantes. No se puede tapar el sol con un dedo y eso es más que evidente. Entonces, lo único que va a resolver es buscar a través de créditos externos o internos
liquidez para importar carburantes. Y lo otro que puede aliviar en algo, pero no creo que sea la solución tampoco, es liberar plenamente las importaciones, donde se quite cualquier traba fiscal y administrativa, y temporalmente a quienes puedan importar permitir que no paguen impuestos, aranceles. Pero reitero, eso simplemente es algo paliativo. Durante todo este año con seguridad vamos a sufrir con largas filas para proveerse de carburante. Bien, nuestros invitados coinciden en lo mismo, entonces, que son medidas paliativas, pero son medidas que no están solucionando el problema de fondo que atraviesa Bolivia en estos momentos. Tufi, buenas noches, te saludo. Sé que tienes invitados también en Santa Cruz. Simplemente a modo de comentario, algunos analistas y sobre todo personalidades de la oposición han calificado las medidas del presidente como medidas COVID. Sí, Luciana, buenas noches a los panelistas. Estamos con el primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz aquí, Agustín Zambrana, que ha estado escuchando las intervenciones. Agustín, ¿qué ve el Comité Pro Santa Cruz? Ya sabemos que está considerando, proponiendo inclusive una emergencia departamental en Santa Cruz, pero ¿cuál es la posible solución que ustedes han considerado en el análisis a esta crisis de combustibles? Querido Tufi, ¿cómo estás vos? Muy buenas noches a todo el país. 4 años y 4 meses. Y todos con la esperanza de tener una solución a esta crisis energética, económica y desastre institucional que hoy día nos entrega Luis Arce. Hemos coincidido, creo que todo el país, no solamente los analistas, de que estas medidas COVID que presentó Luis Arce son netamente parches. ¿Para qué? Para acomodarse políticamente en los próximos meses. Yo creo que hoy día el país tiene 4 ya medidas urgentes que requiere. Una, liberación de combustibles en lo que es la importación y restrictamente para que cualquier persona que quiera hacerlo lo pueda importar sin ningún arancel, sin ninguna tasa, como bien establecían nuestros analistas. Segundo, de que más que nunca se liberen las exportaciones para que podamos generar confianza nuevamente para el sector de los dólares que hoy están fugados y hay desconfianza total en nuestra moneda que se devalúa y pierde la confianza día a día en nuestro país. Tercero, de que hoy más que nunca busquemos recortar el gasto público, tengamos así también la revisión de toda la cartera de estado de pago en dólares de divisas fuera del país para que eso lo destinemos en la urgencia a comprar combustible fuera del país. Y cuarto, que es imposible que la cumplan, pero que dejen de robar un mes. Es muy imposible que lo hagan, pero es una propuesta que lo planteamos. Por ello, Tufi, a todos los que nos escuchan, creo que hoy lo más saludable para el país y lo mejor que puede hacer hoy día el Tribunal Supremo Electoral, el Parlamento Nacional, es que como está establecido el 3 de abril que debe iniciarse el calendario electoral y se debe convocar elecciones, que de una vez el 3 de abril esto ocurra. Esperemos hasta el 3 de abril para que se active el calendario electoral. Del 17 de agosto sean las elecciones y el señor Luis Arce entregue el poder en noviembre como corresponde. Hoy día no hay soluciones que nos pueda dar Luis Arce, lamentablemente, 4 años y 4 meses, esperando una solución a todo ello, y hemos visto que no pudo cumplir ni siquiera en el minuto 90 para darnos siquiera una esperanza de que vamos a estar mejor. Estamos solos, Tufi. Nos mintieron nuevamente y hoy nos las tenemos que arreglar solos todos los ciudadanos bolivianos. Ahora, Agustín, en este momento hay al menos 2 bloqueos en el departamento de Santa Cruz. Ya llevan 4 días de bloqueos. Y la gran pregunta es si los bloqueos pueden más bien agravar esta situación económica. Ustedes están también evaluando qué medidas tomar. Se viene una asamblea de la cruceñidad para tomar medidas. ¿Qué piensan en relación ya a estas medidas que por un lado plantean el dilema, ¿no? Bloquear, pero también eso implica más crisis. Tufi, todo el país son espontáneos bloqueos y paros que se empiezan a hacer por todo el país. ¿Por qué? La gente está desesperada. Vos vas a esperar a una solución de gobierno para darle de comer a tus hijos. Vos vas a esperar a una solución del gobierno para llevar a tu mamita o a tus abuelitos a un centro de salud para que se vean la salud en una quejencia. O asimismo para los centros estudiantiles para que sigan aprendiendo nuestros hijos. No ves. Entonces la gente se desespera y comienza a espontáneamente tomar decisiones. Algunas pueden ser equivocadas, pero es una llamada de atención para el gobierno. Los paros no hacen bien a nadie, los bloqueos tampoco, pero el gobierno no escucha. Entonces algo se debe hacer. Es por ello
que el Comité Pro Santa Cruz ha llamado a un directorio ampliado. Vos, Tufi, conocés el procedimiento cívico, 24 sectores, 15 provincias, 4 bloques regionales y las 56 municipios cívicos que van a tomar una decisión para ir a la Asamblea de la Cruceñidad. Y la Asamblea de la Cruceñidad ya no es para debatir, ya no es simplemente para discutir, es para tomar decisiones de hecho cuando la ley, cuando el gobernante ya no te está protegiendo ni te está dando el cimiento para que tengamos una buena convivencia social. Vamos a tomar medidas de hecho el momento que se convoque a la Asamblea de la Cruceñidad, Tufi. Bien, Omar, estamos conversando de estos temas que tienen que ver con hidrocarburos, pero también, por supuesto, con la situación económica que está atravesando Bolivia. El presidente ha manifestado que no se va a suspender o no se va a levantar la subvención, al menos no por ahora. Muchos habían planteado que se haga de una manera gradual. ¿Será la subvención el problema de fondo en lo que estamos atravesando de hidrocarburos? Y por otro lado, también hay quienes han manifestado que la logística que maneja el gobierno para el tema de hidrocarburos está fallando y está gastando más de lo que trae. Bueno, en un comienzo la población tenía hasta cierta negación de que esta situación podría empeorar. La negación en el tiempo se convirtió en desilusión, la desilusión en desesperanza. Y hoy hay un alto riesgo de que la desesperanza se convierta en una cólera generalizada. Por supuesto, esto puede poner en riesgo la gobernabilidad del propio Estado. Por tanto, el gobierno tiene que ser consciente que hoy la situación amerita realizar un proceso de ajustes económicos para que el próximo gobierno pueda reencaminar la situación. Y claro, tiene que ver con el tema de la subvención, porque en el fondo la subvención no, está mal focalizada, porque hoy quienes se benefician son grupos empresariales, estamos hablando de agroindustriales y minería ilegal que concentran indocumentados. Claro, que concentran más del 70%, por ejemplo, de la del consumo de diésel. Por tanto, uno tiene que pensar hoy en levantar la subvención. Esta supresión tiene que ser de forma selectiva, focalizada en estos sectores económicos que pueden importar, como bien lo ha dicho el colega anterior, pueden importar su combustible. No necesitan hoy que el Estado les transfiera, porque en el tiempo lo que ha ocurrido, permíteme aclarar, porque lo que ha ocurrido es una transferencia de riqueza, de recursos desde el Estado, que ha beneficiado y está beneficiando a sectores económicos poderosos que no necesitan ser financiados. Y esto en el tiempo, por supuesto, implica menor construcción de carreteras, menor de recursos para educación, para salud, cuando en realidad es ahí donde se tienen que destinar los recursos. Por tanto, el gobierno tiene que tomar una decisión audaz de hacer este ajuste, pero no solamente es el ajuste, se necesita el ajuste, se necesita tener un colchón de financiamiento para poder dar un soporte inmediato para que no se generen presiones inflacionarias. Y del otro lado también, por supuesto, las medidas de contención hoy que el gobierno ha implementado son también útiles, porque en un contexto de escasez es fundamental administrar la escasez y eso implica un proceso de racionamiento. ¿Qué opinas, Luis Fernando? Bueno, yo reitero lo que analicé. Para mí la principal causa del desabastecimiento de carburantes, no es lo única obviamente, además de los dólares, es una subvención mal planificada que ha sido implementada para moros y cristianos, la cual ha beneficiado a ricos y a pobres, si hablamos en términos generales. Pero, a ver, siendo realistas, el 100% de los carburantes que se importan, un 40% se van a actividades ilícitas, autos indocumentados y obviamente al contrabando. Por eso indicaba que solo representa el 3% del presupuesto general del Estado. Es decir, no es el gasto lo que hace daño, sino los efectos colaterales, porque mientras tengamos los carburantes más baratos de la región después de Venezuela, esto va a conllevar de que siga siendo un negocio, la gente sigue especulando, queriendo ganar, utilizar estos de una mala manera. Por lo tanto, yo creo que la subvención a los carburantes se debe eliminar o reajustar paulatinamente. No se lo tiene que hacer ahora porque sería una locura total, generaría una espiral inflacionaria mucho más grande de lo que estamos viviendo. Pero el nuevo gobierno sí o sí tiene que tocar ese tema como el tipo de cambio y una reestructuración a fondo del tema fiscal. El gasto público se tiene que reducir y aunque esto sea antipopular y no se gane electores y tomen medidas que puedan tener costos elevados en términos de pobreza y sociales y desempleo entre ellos, se lo tienen que hacer porque si no, este ciclo económico se puede estirar más, es decir, este ciclo económico negativo, y es lo que no quiere la gente, ¿no? Por eso creo que estamos a tiempo todavía de reajustar un poco la economía, esperando que el nuevo gobierno tome estas medidas, que este gobierno evidentemente no lo va a hacer.
A propósito de lo que señalaba el analista Omar Velasco, Agustín, el tema de la subvención, manifestaba él que gran parte va a los sectores agroproductivos, por ejemplo, en este caso de Santa Cruz. ¿Cuál es la realidad en ese sentido? ¿Es cierto que hay que levantar la subvención a este sector y a otros como el minero que ocupan gran parte de la subvención? Bueno, primero el sector agroindustrial es simplemente el 13% de lo que es el combustible hoy día en el país de diésel y el resto es transporte. Obviamente que lo más práctico es afectar al pueblo, a la gente, al que se entra un micro, al que se entra el transporte. Lo que pasa es que el estatismo no funciona, Tufí. El estatismo van 126 años aproximadamente que ha vivido a costa de todas las regiones del país. Y el estatismo, no importa derecha, izquierda, no importa quién lo maneje, termina siendo para la corrupción. Y el estatismo se engorda y se vuelve obeso y no puede moverse. Y ahí es donde vemos cabalmente modelos estatistas como el de Luis Arce, de que fracasan para poder generar riqueza. ¿A quiénes? A la ciudadanía. ¿A quiénes? A los que generan mayor circulación de riquezas y de fortuna. Pero hoy día el modelo Arce estatista es cabalmente démosle más dinero al Estado, que el Estado haga el negocio, que el Estado se beneficie y con ello esto va a ir funcionando y le damos de comer al pueblo. Por eso es que este modelo fracasó. El boliviano es emprendedor, es soñador y le mete y quiere día a día no depender del Estado, tener libertad. En este sentido, Tufí, para terminar, hoy día el sector de la subvención, es cierto, ha sido bastantes años, pero se ha podido hacer de forma gradual, subida muy pequeña durante los últimos 20 años que ellos estaban gobernando. No que hoy día ha explotado en la cara de todos y que es lo más fácil, golpear al pueblo. Decir, no, ¿saben qué? Quitemos la subvención porque no tenemos salida, pero se vienen inflaciones y otros. No con esto estoy diciendo que no hay que ir a la levantada de subvención, sino a la irresponsabilidad que nos lleva este gobierno y que debe traer una solución ya para tener combustible en todos nuestros surtidores. Y vuelvo a repetir, para que podamos ir a trabajar, para que podamos ir a nuestros centros educativos y a nuestros centros de trabajo y de salud, querido Tufí. ¿Qué le decimos a la gente, Omar? ¿Cómo le explicamos esta situación? Más cuando se le ha consultado en varias oportunidades a las autoridades de gobierno y no hay fechas, no hay un momento específico en que nos digan, sí, de aquí 2 semanas esto se va a normalizar, de aquí 1 semana esto va a estar tranquilo. Cuando tenemos precios elevados en los mercados, no hay dólares y semejantes filas en las estaciones de servicio. Bueno, hay que, por supuesto, explicar a la población que hemos entrado en una nueva normalidad donde la disponibilidad de combustible no va a ser la misma que hemos tenido en años anteriores y, lógicamente, eso implica un sacrificio para la población. Pero es muy difícil decirle a la población que se tiene que sacrificar en un contexto donde, por supuesto, los precios están subiendo, los dólares escasean, pero aquí las medidas de contención no van a funcionar si no es con, digamos, el compromiso, el apoyo de la población, y eso implica temporalmente dejar de hacer estas largas filas innecesarias hasta que por lo menos el gobierno pueda abastecer de combustible en el porcentaje que se ha comprometido en las estaciones de servicio. También es importante recomendar a la población de no ir a los mercados y tratar de comprar productos para acumularlos. No entrar en histeria colectiva. ¿Qué es lo que en realidad ha ocurrido este par de días? Que en realidad son presas de los especuladores. Pero yo quiero terminar haciendo un pequeño comentario a Agustín Zambrana, porque en realidad, gracias a ese estatismo que hoy se critica, Santa Cruz ha podido despegar, porque no tiene que olvidarse ahí, don Agustín, de que estamos hablando no solamente de las subvenciones de combustibles, y bueno, a pesar que tengo una sonrisa muy, muy grande, yo le voy a hacer recuerdo de que el Estado ha financiado el despegue de Santa Cruz con las subvenciones, no solamente a la energía, estamos hablando de los créditos productivos, que es Santa Cruz la principal plaza que se beneficia de los créditos y el ahorro que se genera en el occidente del país. Santa Cruz ha beneficiado también de las políticas de redistribución del ingreso, donde el estatismo más ha invertido, don Agustín, ha sido en Santa Cruz. La integración camitena, la inversión pública está traducida en mayores obras en su departamento. Por tanto, no tiene que ser un discurso ideológico de decir que hay un modelo mejor que el otro. Lo que tenemos que buscar entre todos los bolivianos es una solución que sea integral y unificada para todos.
Por favor, Agustín, le ruego en la réplica, quisiera saber qué es lo que piensa, lo vimos reír incluso. 3.500 millones de dólares ha invertido el Estado Nacional en el estatismo, en la inversión pública, mientras que en Santa Cruz han invertido 100 millones de dólares. En el Beni, 5 millones de dólares. En Pando, 3 millones de dólares. Y te lo sigo diciendo. El estatismo no ha ayudado a nadie, señor Romero, si no me equivoco. Velasco, perdón, disculpe. Señor Velasco, nunca ayudó a nadie. No dé una excusa. Es como que decir, porque yo soy grande y soy violento y le pego a todo mundo, pero te defiendo que no te pegue otro, estoy siendo bueno con vos. No, el estatismo destruye la libertad de hacer cosas, destruye la libertad de emprender, de soñar, de poder generar riquezas propias y no depender de otra persona. Eso es lo que te prohíbe el estatismo. Y hoy día explotó en la cara de todos. El estatismo no ha favorecido a nadie en este país. Es más, hoy día las regiones del país deben reconfigurar su relación con el Estado Nacional. A pocos meses del Bicentenario, sentémonos las regiones y veamos y digamos cómo nos vamos a acomodar para poder estar nuevos 100 años más. Destrabemos el Estado, quitemos los candados, dejemos de ponerle candados. ¿Para qué? Para alimentar a un presidente y a 17 personas que manejan ministerios con gente que netamente vive. ¿Para qué? Para alimentarse el estatismo. ¿Para qué? Para tener contratos en beneficio de ese estatismo. El estatismo nunca va a hacer bien a nadie. Así que yo le menciono, nosotros no necesitamos el beneficio de nadie en ninguna región del país. Potosí no requiere la ayuda del estatismo. Nadie lo ha requerido. Y hoy día, qué bonito es decir, el estatismo le ha hecho mucho bien a las regiones y peor aún con el atrevimiento de decir que a Santa Cruz, por favor, más bien todas las regiones del país le hemos dado de comer. No es, por favor, a La Paz, porque La Paz produce, La Paz emprende, La Paz trabaja y los ociosos, flojos y sinvergüenza, ¿sabe dónde están? En el estatismo, en los 17 ministerios y en el poder de gobierno. Ahí están los ociosos sinvergüenza que viven a costa de todos los departamentos de este país. Los paceños ya están cansados de estar dándole plata a todos esos ociosos que hoy día no generan un peso de riqueza bajo el modelo productivo de emprendedurismo y de generar riquezas a través de modelos productivos, ya sea en lo de servicios o en el tema productivo netamente de campo. Es un discurso total y absolutamente excluyente el que usted está proponiendo al país, porque la riqueza no se genera en una sola región del país. Yo le quiero recordar que el granero del país no está en Santa Cruz, está en Cochabamba, está en Sucre, está en Tarija, está en el resto de departamentos del país, porque hay una narrativa desde Santa Cruz de querer exportar un modelo al resto del país, cuando en realidad lo que hay que recordar es que esos grandes hacendados que hoy se han establecido en Santa Cruz es gracias a esta repartija de tierras que se dieron desde el gobierno de Hugo Banzer Suárez. Yo le invito a que revise la historia, a que cuente la verdad como tiene que ser, porque en el tiempo, claro, se está creando una confusión, una mentira a la población. Pero bueno, yo no estoy candidateando, así que bueno, yo le agradezco por su comentario. Luis Fernando, voy contigo, por favor, para conocer la última postura. Ah, sí, hay una réplica más. Le escucho. ¿Sabe qué? Todos queremos producir, todos queremos trabajar y nadie quiere depender del estatismo. Nunca ha sido gracias al estatismo que las regiones estamos como estamos. Cochabamba, es cierto, ¿será el granero o no será el granero? Los datos lo dirán. Pero ¿sabe qué? Cochabamba no quiere vivir de la mano del Estado. Las provincias de Cochabamba, Valle Alto y Valle Bajo no quieren. Las provincias en La Paz tampoco. Pero el estatismo, ¿qué ha hecho? ¿Sabe qué ha hecho? Ha hecho que todas las tierras sean consideradas netamente comunitarias. ¿Para qué? Para que no pueda un productor comercializar su tierra, sacarse un crédito, poder generar riquezas con su tierra. ¿Sabes qué ha hecho? De que el Estado le dice, yo te doy el tractor, yo te doy la bolsa de semilla, pero vos votás por mí. Y si no votás por mí, no te doy la bolsita de semilla, no te doy el tractor y te quito tu tierra.
¿Por qué no liberan las tierras en el occidente totalmente? Que se acaben las tierras comunitarias. ¿Por qué no le dan títulos a propietarios individuales a todos allá? ¿Por qué? Porque no les conviene a los estatistas. Por eso es que en Santa Cruz se ha venido la misma Nemesia Chacoyo. Los hijos de Arce tienen tierras acá. ¿Por qué? Porque hay libertad en esta tierra, como en el Beni y en Pando, en Cochabamba y en otros lugares. Pero las tierras comunitarias que el estatismo hoy día quiere controlar es para que nuestros campesinos estén pobres, porque nuestros campesinos pueden hacerla sola, sin ninguna ayuda del estatismo. El estatismo es esclavitud y eso es lo que quieren los estatistas. Nadie se la charlan ya los estatistas, ya lo hicieron 126 años, ya nadie les cree, señores. Viene un tiempo de libertad económica, de apertura, de globalización, de estar abiertos ante el mundo, ya no enclaustrados en una historia que nos haga ver de que sí vamos a depender de un tipo y 17 ministros. ¿Qué diferencia hay entre un bloqueo en el occidente de un bloqueo en el oriente, donde a los empleados se les obliga a bloquear para poder mantener y percibir, mantener su fuente de empleo? Cuando hablamos de liberalismo, yo le voy a recordar, señor Agustín Zambrana, de que hemos tenido 180 años de liberalismo en Bolivia, 3 olas de neoliberalismo y no han dado resultados concretos al país. Porque ¿quiénes se han beneficiado del ciclo de auge de la plata, del ciclo de auge del estaño? Por supuesto han sido aquellas pequeñas logias, aquellos pequeños segmentos de castas políticas en el país que se han aprovechado y a nombre de las mayorías han tratado de enriquecerse. Lo que ustedes están proponiendo es una mirada de país excluyente, una mirada privatizadora, donde la acumulación y la defensa de la riqueza es para quien la puede ostentar. Pero lo que se ve en Santa Cruz son niveles altos de pobreza. La desigualdad en Santa Cruz, don Agustín, ha incrementado en los últimos años. Los índices de desarrollo humano no son mejores que en el resto del país, a pesar del capitalismo cruceño que ustedes demandan. Santa Cruz ha crecido gracias a un modelo extractivista que lo único que hace es avanzar en términos de lo que es la frontera agrícola, depredando la naturaleza, generando incendios en el país, y eso, claro, por supuesto, en el tiempo se ve traducido en mayor rentabilidad, mayores exportaciones, mayor producción de alimentos, que luego ustedes lo exportan como si fuera un modelo sostenible, cuando en realidad no lo es.